Ya, a ver, para esta parte de identificación de carbohidratos, ya, necesito que, por favor, para esta parte sí vengan con su mascarilla, hay que traer guantes, mascarilla, guantes, su mandil, ya, porque vamos a trabajar con una sustancia, con ácidos y hay que tener un poquito de cuidado, ya. A ver, sería interesante, a ver, hacer el análisis tal vez de algún alimento, carbohidratado. A ver, vamos a hacer la prueba con la miel de abeja, a ver, vamos a tratar de analizar miel de abeja, ¿ya? A ver, un grupo tal vez podría traer miel de abeja para hacer su análisis, pequeña cantidad nada más, miel de abeja. A ver, otro grupo, a ver, deme ideas, ¿qué otro alimento carbohidratado podríamos traer? Miel de abeja, se me ocurre uno que sea miel de abeja, otro, a ver, podría ser tal vez algún cereal, eh, a ver, ¿qué cereal? Uno de esos cereales refinados, tal vez, un grupo podría traerlo, ¿no? O podría ser, la idea es que sea algo líquido, ¿ya? Para poder analizarlo. A ver, alguna bebida, tal vez, alguna bebida energizante para ver, si tiene o no carbohidratos, ¿no? Para hacer su análisis. Entonces ahí revise un grupo podría hacer la búsqueda de alguna bebida energizante y que supuestamente tenga en su composición tal vez azúcar, ¿no? Azúcar, alto en azúcar, ¿no? Entonces ahí verifiquen que sea un alimento que diga que es alto en azúcar para ver, para hacer su análisis, ¿ya? Y lo demás lo demás está ahí en el laboratorio. Ahí hay muestras con las que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, eh, cuando hablamos de la identificación de carbohidratos, la primera prueba que hay que realizar para identificar un carbohidrato es esta prueba, ¿ya? Que se denomina prueba de Molish o también llamada reacción de Molish. Este es un reactivo que ya está preparado, ya que ya yo lo he preparado, que consiste en mezclar el alfa-naftol con alcohol etílico. Ya es una mezcla de alfa-naftol con alcohol etílico. A esa mezcla de esas dos sustancias se le denomina reactivo de Molish. Y este reactivo es para identificar a cualquier carbohidrato. O sea, no me dice si es un monosacárido, no me dice si es un disacárido, no me dice si es un polisacárido, simplemente me va a decir que se trata de un carbohidrato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esta prueba? ¿Ya? Para hacer esta prueba se trabaja con el ácido sulfúrico. Hay que trabajar con ácido sulfúrico concentrado. El ácido sulfúrico yo lo voy a adicionar, ¿ya? Yo voy a ser el responsable de adicionar el ácido sulfúrico. Ustedes simplemente lo que van a hacer es mezclar la muestra en un tubo de ensayo, ¿ya? Van a colocar 1,5 de las muestras en tubo de ensayo y luego le van a adicionar 2 gotas de reactivo de Molish. ¿Ya? Una vez que han hecho eso, en la gradilla van a inclinar el tubo de ensayo. ¿Ya? Ese tubo de ensayo tiene que estar bien inclinado, de tal forma que permita la adición del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se tiene que adicionar por las paredes de ese tubo de ensayo. ¿Ya? Es por eso que el tubo de ensayo tiene que estar inclinado en la gradilla. Ahora, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico se va a adicionar? Entre más o menos 0,5 a 1,5 mililitros como máximo de ácido sulfúrico concentrado. ¿Ya? 0,5 hasta un máximo de 1,5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Esa es la cantidad de ácido sulfúrico que se va a adicionar. Mínimo 0,5 y máximo 1,5. Ahora, una vez que se adicionó el ácido sulfúrico, lo que va a aparecer en la interfaz del tubo de ensayo, ahí como se aprecia en la diapositiva, en la parte media se debe de formar un halo lila, ¿ya? Se forma un halo lila. Si se forma este halo lila, quiere decir que la muestra que estás analizando es un carbohidrato o contiene carbohidratos, ¿ya? Contiene o
¿contiene carbohidratos o se trata de un carbohidrato? ¿Ya? Entonces, ligeramente se retira el tubo de ensayo, la gradilla, sin agitar, ahí ya no debo de agitar el tubo de ensayo, ¿ya? No se agita, retiro el tubo de ensayo suavemente, lo pongo en posición vertical y ahí de manera nítida se debe formar un anillo lila, ¿ya? Si se forma ese anillo lila, quiere decir que hay presencia de un carbohidrato. Ahora, ¿por qué se forma este anillo lila? ¿Ya? ¿A qué se debe la formación de este anillo lila? Eso se debe a que esta reacción está ocurriendo en un medio ácido, ¿ya? En este caso estás utilizando el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido deshidratante, es un ácido que produce deshidratación, ¿ya? Va a producir deshidratación del carbohidrato. Si tengo un monosacárido, ese monosacárido se deshidrata hasta generar un compuesto heterocíclico oxigenado denominado furfural. ¿Ya? Se genera un furfural. Ahora, ¿qué ocurre si tengo un disacárido o si tengo un polisacárido? Si tengo un disacárido o tengo un polisacárido, lo primero que va a hacer el ácido sulfúrico es romper los enlaces glucosídicos. Primero lo que hace es romper los enlaces glucosídicos. Se rompen los enlaces glucosídicos y obtengo el monosacárido. Y luego el monosacárido se deshidrata. ¿Ya? Hasta generar furfurales. La deshidratación de los carbohidratos genera furfurales. Entonces, la finalidad del uso del ácido sulfúrico es para generar esos compuestos heterocíclicos, este de acá, ¿ya? Este es un heterocíclico oxigenado denominado furfural. Se genera un furfural. Una vez formado este furfural, se fusiona con dos moléculas de alfa-naftol del reactivo de Molish, ¿ya? Se fusiona con dos moléculas de alfa-naftol y se forma un complejo coloreado lila. ¿Ya? Este color lila se debe a la fusión de estos tres. Una molécula de furfural con dos moléculas de alfa-naftol. ¿Ya? Por eso se aprecia este color lila. Ahora, si no tuviera carbohidratos presentes, el furfural no se va a generar. No se forma el furfural. Y si no hay el furfural, no se forma este halo lila. ¿Ya? Entonces es una prueba específica para identificación de carbohidratos. ¿Ya? De carbohidratos. Ahora, otra prueba específica que se hace para identificar, en este caso, cetoexosas, se denomina la prueba de Selivanov, ¿ya? La reacción de Selivanov. Esta reacción de Selivanov, sirve para identificar cetoexosas. Cetoexosas, o sea, carbohidratos de 6 carbonos con grupo ceto. ¿Ya? Va a identificar ese tipo de carbohidratos. Si yo tengo una cetoexosa presente en la muestra que estoy analizando, la prueba te va a dar positiva. En este caso, el color positivo que se debe apreciar es una coloración naranja. ¿Ya? Para esto, previamente se tiene que preparar el reactivo. El reactivo es una mezcla de resorcina, o también llamado resorcinol, con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Resorcina o resorcinol con el ácido clorhídrico. Ese es el reactivo de Selivanov. Entonces, esto se prepara en probeta, hay que prepararlo eso en probeta, y una vez preparado, lo primero que hay que hacer es adicionar en un tubo de ensayo el reactivo, ¿ya? Son 2 mililitros de reactivo, luego le colocamos la muestra que voy a analizar, se adiciona la muestra, eso se agita y todo ese tubo de ensayo se lleva a baño María, ¿ya? Se lleva a baño María, ¿ya? Y en calor, el tubo de ensayo debe de virar a naranja. Se vira a naranja. Ahora, ¿por qué vira naranja? ¿Por qué se da esta tonalidad de color naranja? En este caso, esta reacción también ocurre en medio ácido y el ácido clorhídrico cumple la misma función que el ácido sulfúrico. El ácido clorhídrico también es un agente deshidratante, deshidrata los carbohidratos generando furfurales. ¿Ya? También se generan furfurales con el ácido clorhídrico. Y luego una molécula de furfural formada se fusiona con dos moléculas de resorcina del reactivo de Selivanov. Se fusionan los tres y se forma este complejo coloreado naranja. ¿Ya?
Entonces, si yo tengo una cetohexosa, hablando del monosacáridos, va a virar a naranja. O sea, tiene que controlar el tiempo. El primer tubo de ensayo que vire a naranja es una cetohexosa. En este caso podría tratarse de la fructosa. ¿Ya? Se podría tratar de la fructosa. Ahora, hay un disacario que contiene fructosa. Ese disacario que contiene fructosa es la sacarosa, ¿no? Viene a ser la sacarosa, ¿ya? Entonces, con la sacarosa también se va a observar este color naranja, pero va a demorar un poco más, ¿ya? Con el caso de la fructosa es entre 5 a 4 minutos. Entre 5 a 4 minutos puede virar a naranja con el caso de la fructosa. Con el caso de la sacarosa, más o menos 8 minutos. A ese tiempo va a virar a naranja. O el color es menos tenue, es más intenso con el monosacárido y con el disacárido es más tenue el color naranja. Ahora, si tuviera un polisacárido, hay un polisacárido que también tiene fructosa. Ese polisacárido que contiene fructosa es la inulina, ¿ya? Y ya ahí les he mencionado qué alimentos tiene inulina. O sea, podrían traer un alimento que contiene inulina. La chicoria. La chicoria es el alimento que tiene una alta cantidad de inulina. Después de la inulina vendría el yacón, ¿ya? El yacón es otro alimento que tiene bastante inulina. Entonces también se podría dar esa tonalidad naranja con ese tipo de polisacáridos, ¿no? Que contiene inulina, ¿ya? Y ahí el color va a ser menos tenue todavía, ¿ya? Entonces, este es el reactivo de Selivanov. Luego hay otro reactivo que sirve para identificar pentosas. Esa prueba no la vamos a realizar, ¿ya? Esa prueba no la vamos a realizar porque no disponemos del reactivo. Ese es el reactivo de Vial. ¿Ya? Se escribe con B de bueno, vial, así como suena, vial. Este reactivo de vial es para identificar pentosas y el color positivo es un color verde, ¿ya? Un color verdoso. Esa es la prueba de vial, ¿ya? Esa prueba no la vamos a hacer, pero sí necesito que sepan para qué sirve, ¿ya? Es para identificar pentosas y el color positivo es una tonalidad verdosa, verde. Ahora, esto ya hemos hablado, ¿no? El almidón tiene dos fracciones, una que es la amilopeptina, la otra que es la amilosa. Esta es la que se encuentra en mayor cantidad. Entre un 80 o 90% del almidón es amilopeptina y entre un 10 a 20% es la amilosa, ¿ya? La amilopeptina es insoluble en agua, la amilosa es soluble en agua. Los enlaces glucosídicos de la amilopeptina son alfa 1,4 y alfa 1,6 y en el caso de la amilosa son solo los enlaces alfa 1,4. ¿Ya? Ahora, si hablamos del reactivo, ¿cuál es el reactivo específico que se utiliza para identificar el almidón? Es un reactivo que contiene yodo, ¿ya? Y de manera general se puede utilizar cualquier sustancia que contenga yodo, ¿ya? El Lugol es una mezcla de yoduro de potasio con yodo, yoduro de potasio y yodo. Ese es el reactivo del Lugol, ¿ya? Ahora, este reactivo del Lugol se une a la amilosa, se enlaza la amilosa. Cuando el Lugol se enlaza, el yodo básicamente, ¿no? Cuando el yodo se une a la amilosa, se va a formar un complejo coloreado azul, ¿ya? Ahí se torna de un color azul. En algunos casos te puede dar un color lila oscuro o en algunos casos te puede dar un color negro, ¿ya? Pero la idea es que el Lugol cambie de color, vire a esos colores. Por lo general debe de ser un azul oscuro. ¿Ya? Ese es el color positivo. Ahora, vamos a utilizar un alternativo al Lugol, que en este caso va a ser el alcohol yodado. Vamos a trabajar con alcohol yodado, ¿ya? En el caso del alcohol yodado, ese tiene yodo, yodo y alcohol, es una mezcla de yodo metálico con alcohol, y también lo podríamos utilizar para identificar al almidón, ¿ya? Y el fundamento es el mismo. El yodo se une a la amilosa y cuando el yodo se une a la amilosa, se forma ese complejo coloreado de color azul, ¿ya? De color azul. Ahora, esta hidrólisis del almidón no la vamos a realizar porque esta demora cerca 2 horas y media, ¿ya? Producir la hidrólisis completa del almidón demora cerca 2 horas y media. No la vamos a realizar porque es bien larga esa práctica, pero les voy a explicar en qué consiste.
¿ya? Esta prueba se hace de la siguiente manera. En un tubo de ensayo se adiciona 10 mililitros de una solución de almidón y luego se le adiciona ácido clorhídrico. Se mezcla bien y luego se lleva a baño María. Eso tiene que estar caliente, ¿ya? Después de unos 10 minutos que la solución está en calor, en baño María, se retira una gotita, ¿ya? Se retira una gota, ¿no? Con un gotero, lo retiramos, podemos colocar una mayólica transparente, ¿ya? Ahí coloco la gotita del Lugol, la gotita de la solución de almidón que he calentado, y luego le voy a colocar una gotita de Lugol, una gota de Lugol, ¿ya? Lo mezclo bien con ayuda de puede ser un palillo de fósforo, lo mezclo bien y luego voy a observar. Si inicialmente me da un color azul oscuro, ¿ya? Si inicialmente me da una tonalidad azul oscura, significa que todavía el almidón no se va a hidrolizar. O sea, el color es ese es el color positivo que identifica el almidón. Eso significa que todavía no hay hidrólisis del almidón, ¿no? Todavía no se está produciendo la hidrólisis, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es seguir calentando la solución de almidón, lo sigo calentando, tengo que esperar otros 15 minutos más, espero 15 minutos más y luego voy retirando una gota. Retiro una gota de esa solución, lo coloco en la mayólica y lo mezclo con una gota de Lugol, ¿ya? Y si me da una tonalidad violácea, una coloración violeta, quiere decir que el almidón ya se está hidrolizando, ¿ya? Se está empezando a hidrolizar el almidón. Se está produciendo un producto parcial de hidrólisis. No se olviden que estos productos parciales de hidrólisis reciben el nombre de dextrinas. Con el Lugol te da violeta. Si te da violeta, es una amilodextrina. Esto es una amilodextrina. Es un almidón más pequeño que ya se está empezando a hidrolizar. ¿Ya? Esperas otros, aumenta 5 minutos más, o sea, vas a esperar 20 minutos más. Tiene que seguir calentando, retiras una gota, colocas en la mayólica, lo mezclas con una gota de Lugol o con alcohol yodado y ahora te debería dar de un color rojizo, ¿ya? Un color rojizo. Si te da un color rojizo, quiere decir que lo que tú tienes es eritrodextrina. Ya es un almidón mucho más pequeño, es una dextrina mucho más pequeña. ¿Ya? Luego esperas otros 30 minutos más, lo dejas en calor, ¿ya? 30 minutos más. Y después de ese tiempo, retiras una gota del tubo de ensayo, lo colocas en la mayólica y le adicionas una gota de Lugol. Y el Lugol decolora, ¿ya? El Lugol tiene una coloración media amarillenta, un color medio amarillo, medio anaranjado. Ese es el color natural del Lugol, ¿ya? Pero si decolora, esto ya te indicaría que podría tratarse de acrodextrina, ¿no? Que es la más pequeña de las dextrinas, ¿ya? De la más pequeña, podría tratarse de entre 5 a 6 unidades monoméricas, o sea, 6 unidades de glucosa unidas, ¿no? Esa es la acrodextrina. O también te podría indicar que ya tienes productos finales de hidrólisis, ¿ya? Los productos finales de hidrólisis son maltosa y glucosa. Estos son los productos finales de hidrólisis del almidón, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber si lo que tú tienes son estos productos finales de hidrólisis o si lo que tú tienes es acrodextrina, ¿ya? ¿Cómo poder diferenciarlos? ¿Cómo saber si ya tienes esto o todavía sigues teniendo acrodextrina? Para poder diferenciarlos, lo que tienes que realizar ahora es una prueba de oxidación, ¿ya? Una prueba de oxidación. Y la prueba de oxidación se puede realizar utilizando reactivos que contengan iones cúpricos, como el caso del reactivo de Fehling o el reactivo de Benedict. ¿Ya? Fehling o Benedict. El principal componente de esos reactivos es el sulfato cúprico. El sulfato cúprico es de color celeste. ¿Ya? Va a tener una coloración celeste. ¿Ya? Entonces podría usar esos reactivos. Hay otros reactivos que producen oxidación, como el reactivo de Tollens, por ejemplo, el permanganato de potasio, ¿ya? Se podrían usar también esos reactivos. Pero en este caso, el que vamos a utilizar es el reactivo de Fehling.
¿ya? Que contiene sulfato cúprico. Entonces, estos reactivos que producen oxidación, que contienen iones cúpricos, es decir, sulfato cúprico, lo que van a producir es una oxidación, ¿ya? Entonces, tú en un tubo de ensayo vas a colocar esos carbohidratos, ¿no? Colocas 1 mililitro de ese hidrolizado, ¿no? Lo colocas en un tubo de ensayo, o 1 mililitro de la muestra que tú quieres analizar, ¿no? Lo colocas en un tubo de ensayo, le colocas 0,5 del Felin A, 0,5 del Felin B, todo eso se mezcla. En el caso del Felin, por favor, primero se coloca el reactivo de Felin, ¿ya? El reactivo de Felin está formado por Felin A y por Felin B. Se coloca 0,5 del A y luego 0,5 del B. Luego ese tubo se agita, ¿ya? Una vez que se ha tornado de color azul, recién le colocas 1 mililitro de la muestra que vas a analizar. ¿Ya? La muestra se coloca al final. Primero Felin, primero el Felin A, Felin B, luego la muestra problema y luego eso se aplica, se lleva a baño María, ¿ya? Se lleva calor, se lleva a baño María. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Lo que va a ocurrir es una reacción redox, ¿ya? Como tiene sulfato cúprico, el cobre 2 va a pasar a cobre 1. El cobre 2 pasa a cobre 1. Quiere decir que el cobre se está reduciendo de cobre 2 a cobre 1. Y el cobre 1 queda bajo la forma de óxido cuproso. El óxido cuproso es un precipitado de color rojo ladrillo. Si tú aprecias este precipitado de color rojo ladrillo, quiere decir que el cobre se está reduciendo, ¿ya? Pero en ese tubo de ensayo a mí no me interesa la reducción del cobre, me interesa la otra reacción, que sería la oxidación. Esa es la reacción que me interesa. O sea, de manera indirecta, lo que yo diría que la muestra que estoy analizando se trata de un azúcar reductor. Tiene un azúcar reductor. ¿Ya? En el caso del carbohidrato, este se oxida hasta generar un ácido carboxílico. No se olviden que el aldehído es el que se oxida hasta generar un ácido carboxílico. Esa es la oxidación. El aldehído se oxida hasta generar un ácido carboxílico y el cobre 2 pasa a cobre 1. Y lo que tú aprecias ahí es ese precipitado rojo ladrillo que corresponde al óxido cuproso. Si ocurre eso, la prueba es positiva para azúcares reductores. Y si el tubo sigue de un color azul, la prueba es negativa. ¿Ya? No se trata de un azúcar reductor. Ahora, en la práctica, en el laboratorio, vamos a trabajar con fructosa y con la glucosa, ¿ya? Vamos a trabajar con la fructosa y con la glucosa. Con la glucosa no hay problema porque la glucosa es una aldosa. Las aldosas son azúcares reductores, se van a oxidar. Ahora, con el caso de la fructosa es una cetosa. Y como hemos visto en teoría, las cetosas son no reductores. O sea, esta prueba debería darte negativa, ¿no? El tubo de ensayo debe seguir de color azul. Pero se van a dar cuenta que ese tubo de ensayo que contiene fructosa va a ser el primer tubo, eso lo tienen que observar, ¿ah? Controlar con su reloj el tiempo. Va a ser el primer tubo de ensayo que vire a rojo ladrillo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué con la fructosa se está formando este precipitado rojo ladrillo? Si la fructosa es una cetosa. ¿Ya? La explicación es la siguiente. Estos reactivos, el reactivo de Felling, el reactivo de Benedict, miren la composición de este reactivo, ¿ya? El Felling A tiene sulfato cúprico, el Felling B tiene tartrato doble de sodio y potasio y tiene hidróxido de sodio. Tartrato doble de sodio y potasio y además tiene hidróxido de sodio, ¿ya? O sea, tiene una base, tiene una sustancia alcalina. Si tú le mides el pH a ese reactivo, va a ser un pH bien alcalino. O sea, este reactivo de Felling es bien alcalino. Ahora, vean la composición del reactivo de Benedict. Tiene sulfato cúprico, tiene carbonato de sodio, que es alcalino, y tiene citrato de sodio, que también le va a dar un pH alcalino. O sea, el reactivo de Benedict también es un reactivo bien alcalino. Estos reactivos que son bien alcalinos tienen un inconveniente, ¿ya? ¿Cuál es el inconveniente de estos reactivos que son alcalinos? Lo que van a promover es una reacción de isomerización, ¿ya? Es decir, que el grupo ceto se interconvierta a grupo aldehído.
¿ya? O sea, ese carbohidrato se va a interconvertir en su respectivo isómero. En este caso, la fructosa se puede interconvertir a glucosa debido al pH alcalino de ese reactivo. ¿Ya? Es por eso que con la fructosa, cuando utilicemos el reactivo de Fehling o el reactivo de Benedict, vamos a observar que el tubo de ensayo se va a tornar de un precipitado rojo ladrillo. Se observa ese precipitado rojo ladrillo, ¿ya? Pero lo vamos a considerar como un falso positivo, ¿ya? ¿Por qué lo considero como un falso positivo? Porque la fructosa es no reductor, pero sin embargo está dando positivo con este reactivo, ¿ya? Pero ya saben por qué da positivo, porque es un reactivo muy alcalino que va a promover una reacción de isomerización. Por favor, esa parte la van a profundizar. Quiero que lo profundicen y lo coloquen en su informe de laboratorio cuando hagamos carbohidratos. ¿Ya? Quiero que lo coloquen. Eso lo pueden revisar en el libro del Weight de Química Orgánica, que está ese libro está en digital, está en PDF, ¿ya? El WADE de Química Orgánica, lo pueden conseguir hay en la biblioteca creo que hay ese libro, pero también está en el internet. ¿Ya? Está en PDF, ahí lo pueden buscar en el Google, lo descargan y buscan el capítulo de carbohidratos. En el capítulo de carbohidratos, ahí te explica esta reacción de isomerización que ocurren con estos reactivos alcalinos. Eso, por favor, lo profundizan y lo colocan en el informe de laboratorio. Entonces, en conclusión, para diferenciar una aldosa de una cetosa, este tipo de reactivos no me sirven. ¿Ya? Porque con los dos yo voy a observar el precipitado rojo ladrillo. Diferenciar una aldosa cetosa no lo voy a poder hacer. ¿Qué tipo de reactivos debería utilizar? Reactivos que no sean alcalinos que produzcan oxidación. O sea, un reactivo que sea ácido o un reactivo que sea neutro. Van a averiguar qué reactivos sí podría utilizar para diferenciar una aldosa de cetosa. Tiene que ser un reactivo ácido o un reactivo neutro. ¿Ya? Pero un reactivo alcalino no. Los reactivos alcalinos son el Benedict, el Fehling, el Tollens, ¿ya? Con el reactivo de Tollens se forma un espejo de plata. Con ese reactivo también es muy alcalino. También no me va a permitir diferenciar una aldosa acetosa. Ahora, para el caso de disacáridos, sí. Para disacáridos sí son muy buenos reactivos, ¿ya? Para diferenciar un disacárido reductor de un no reductor, sí son muy buenos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un disacárido y yo observo el precipitado rojo ladrillo, ese disacárido es reductor. Si el tubo sigue de color azul, ese disacárido es no reductor. ¿Ya? Para el caso de disacáridos sí me va a permitir diferenciar reductor de un no reductor, pero para el caso de monosacáridos no. ¿Ya? Para monosacáridos no. Bueno, esta es la reacción general del reactivo de Fehling, ¿ya? Ahora, ¿por qué el tubo de ensayo se torna azul? Mire, inicialmente es celeste, pero cuando tú mezcles el A con el B, se va a tornar de color azul, ¿ya? Ese tubo se va a tornar de color azul. ¿Por qué ese tubo de ensayo se torna de color azul? Porque tú estás mezclando el A con el B. Eso lo tienen que observar también y colocar en sus discusiones. Cuando tú mezclas el A con el B, el tubo se torna de color azul. O sea, ese celeste pasa a un azul oscuro. ¿Por qué se está tornando ese color azul? Porque está reaccionando el sulfato cúprico con el tartrato en este caso. Este cobre se está enlazando al tartrato, ¿ya? Se forma un complejo de coordinación cobre-tartrato. Y este complejo de coordinación cobre-tartrato es el que reacciona con el carbohidrato, ¿ya? En este complejo de coordinación cobre-tartrato, ese cobre está bajo la forma de cobre más 2. Es cobre más 2. El cobre 2 pasa a cobre 1, que es óxido cuproso, precipitado rojo ladrillo, y el azúcar se oxida hasta generar un ácido carboxílico. ¿Ya? Con el reactivo de Benedict igual se forma un complejo de coordinación, en este caso cobre citrato. ¿Ya? Esto es cobre citrato. Este complejo de coordinación cobre citrato es el que reacciona con el azúcar. El cobre 2 pasa a cobre 1 y el azúcar se oxida hasta generar un ácido carboxílico. Acá también vas a observar el precipitado rojo ladrillo con el reactivo de Benedict. ¿Ya? Esto ya lo expliqué. Ahora, la otra prueba, esta no la vamos a realizar también por falta de tiempo, es una inversión química de la sacarosa. ¿Ya?
La inversión química de la sacarosa se hace en calor y se utiliza ácido clorhídrico. Utilizamos ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, en un tubo de ensayo se coloca una muestra de sacarosa y se le añade el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico y el calor lo que van a promover es la ruptura del enlace glucosídico de la sacarosa. ¿Ya? Se rompe el enlace glucosídico de la sacarosa. Y por lo tanto, lo que yo voy a obtener es una mezcla de glucosa y fructosa. Tengo glucosa y fructosa. ¿Ya? Esto vendría a ser, no se olviden, esto vendría a ser una inversión química. Es una inversión química de la sacarosa. ¿Por qué digo que es química? Porque estoy utilizando un ácido para romper el enlace glucosídico. La inversión enzimática se hace con la invertasa. ¿Ya? Esa es una reacción más pura, es un azúcar invertido más puro que se obtiene. ¿Ya? En este caso, rompemos este enlace glucosídico, obtenemos glucosa y fructosa. Ahora, ¿cómo saber si ya ocurrió o no inversión? Le haces una prueba de oxidación, le adicionas el reactivo de Benedict o reactivo de Fehling y observas si al final en el tubo de ensayo se aprecia el precipitado rojo ladrillo. Si se aprecia el precipitado rojo ladrillo, quiere decir que tienes azúcares reductores. La glucosa es azúcar reductor. Con la fructosa también observas el precipitado rojo ladrillo. ¿Ya? Por lo tanto, quiere decir que ya ocurrió inversión. Pero si el tubo sigue de color azul, quiere decir que todavía no hay inversión porque está intacta la sacarosa. Tienes que aplicar más calor, más tiempo a baño María. ¿Ya? Esa es la inversión química de la sacarosa. ¿Ya? Ahora, por favor, los resultados me lo presentan de esta forma en tablas. ¿Ya? Este es un ejemplo. Reactivo de Molish, las muestras que han analizado ustedes, reactivo de Selivanov, reactivo de Fehling. Bueno, al Lugol no tenemos, pero sí vamos a utilizar alcohol yodado, ¿ya? Ahí van a colocar indicador de la reacción y el resultado obtenido. ¿Qué cosa van a colocar aquí indicador de la reacción? El color observado, ¿ya? Indicador de la reacción, el color observado. Y lo van a colocar en cruces. O sea, si es un lila, si es un anillo lila bien intenso, le colocan más cruces. Si el anillo lila es menos intenso, menos cruces. Si el precipitado rojo ladrillo es muy intenso, más cruces. Si el precipitado rojo ladrillo es menos intenso, menos cruces. Ya, eso es indicador de la reacción. Y en resultado, simplemente colocar si la prueba es positiva o la prueba es negativa. Si se observó el precipitado rojo ladrillo, positivo. Si no se observó el precipitado rojo ladrillo, negativo. Ya, eso es el resultado. Aquí en Selivanov, no se olviden el color naranja. En reactivo de Fehling, precipitado rojo ladrillo. Con alcohol yodado va a ser el color, el azul oscuro que se va a observar. ¿Ya? Y esto de acá también lo van a responder, por favor. ¿Ya? Es un caso, se tiene tubos de ensayo, se tiene dos tubos de ensayo, en uno le colocas agua, al otro le colocas ácido, luego al final se coloca reactivo de Benning y respondes esta pregunta. ¿Qué se espera encontrar en cada tubo de ensayo? Es una inversión química que se está haciendo con la sacarosa. ¿En cuáles de los tubos hay inversión química? Ya, eso lo explican y lo colocan en su informe de laboratorio. Esto no, esto no. Ya, les voy a colocar dos casos más relacionados a carbohidratos para que puedan responder en su informe de laboratorio, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar, por favor, la siguiente semana, ¿ya? Va a ser identificación de carbohidratos. ¿Preguntas, consultas, por favor?